Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a mi canal, donde les conversaré en esta oportunidad sobre algunos conceptos básicos del derecho internacional y del derecho internacional económico, así como algunas tendencias sobre las relaciones económicas internacionales. Les recuerdo que mi nombre es Anthony Vázquez, estudiante de la maestría en negociaciones económicas internacionales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC. En esta oportunidad conversaremos sobre el derecho internacional. ¿Y qué es el derecho internacional? Para el autor Cassés, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también las de estos con ciertas entidades que, sin ser estado, poseen personalidad jurídica internacional. Además, el derecho internacional comprende las normas jurídicas que rigen el funcionamiento de las organizaciones internacionales y sus relaciones entre sí. Es importante entender que dentro de sus competencias, el derecho internacional comprenden una gran variedad de problemas de importancia de índole internacional, entre los que figuran los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones, entre otras. También es importante saber que el derecho internacional regula los bienes comunes mundiales, tales como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestres, las comunicaciones mundiales y sobre todo el comercio internacional. Así pues, para el autor Qureshi, el derecho internacional económico es un sistema jurídico que principalmente regula las relaciones internacionales de carácter económico que se suscitan principalmente entre los estados y los otros sujetos de derecho internacional. Este sistema jurídico que fue concebido para que coexistan normas internas e internacionales en una rama especializada del derecho internacional público. De manera que debemos conocer en qué consiste la economía mundial, la economía global. Y es que la economía global se refiere principalmente a la actividad económica interdependiente que tiene lugar entre varios países. Esta actividad permite influir de una forma positiva o bien negativa en los países involucrados. La economía global comprende varias características, tales como globalización, el comercio internacional, las finanzas internacionales y la inversión global. Entendiendo como globalización, pues el proceso mediante el cual las economías, sociedades y culturas de las naciones se han integrado a través de una red global de comercio, de comunicación, de inmigración y de transporte, que traen como consecuencia el advenimiento de la economía global. Entendemos como el comercio internacional el intercambio de bienes y servicios entre la mayoría de los países en el mundo. Los países que se especializan en ciertos productos adquieren unas ventajas distintas en comparación con el que no lo produce. Como finanzas internacionales, consisten en aquellas herramientas financieras
que posee cada país y como inversión social, perdón, global, debemos entender que no es más que la inversión extranjera que realizan los inversionistas en las diversas partes del mundo. Ahora bien, ¿cómo funciona la economía mundial? Para ello, traje a colación un concepto muy importante que está vinculado con las transacciones. Y es que las transacciones internacionales son aquellas que fomentan la movilidad continua de la economía global. Es decir, estas transacciones son las que comprenden ante todo el comercio que se da entre diferentes países. Es parte del comercio internacional, el intercambio de una variedad de productos y que abarca desde frutas y alimentos hasta aceites naturales y armas. Dentro de las principales tendencias en las relaciones internacionales, tendencias económicas, debemos señalar que la economía global fue azotada fuertemente por la pandemia y que si bien ha ido mejorándose, aún no ha logrado recuperarse del todo. Para ello, y ante esta nueva situación de hecho sobrevenido en la cotidianidad de las relaciones internacionales, los países o las relaciones internacionales se vieron obligados a comprender la complejidad global y local de lo que está sucediendo. Y para ello encontraron tres elementos importantes dentro de los negocios y las relaciones internacionales. El primero de ellos es el crecimiento de la gobernanza responsable, estableciendo políticas públicas que permitan garantizar la seguridad jurídica entre las partes. Luego, una mayor simplificación de los procesos en las relaciones internacionales y en las negociaciones a través de las tecnologías de la información, es decir, de la digitalización. Y por último, establecer o minimizar los riesgos de complejidad internacional versus la complejidad local. Cuando hablamos de gobernanza responsable, hacemos mención a que todo el mundo, al adquirir posturas responsables y transparentes, deben estar orientadas en contribuir con la sociedad. Esta es una tendencia que no es nueva, solo que recobró relevancia a partir de la pandemia. La gobernanza responsable busca extenderse en todas las áreas en las que estén relacionadas con las actividades comerciales, desde la contratación de personas, el pago de impuestos, hasta el diseño de estructura y el comportamiento de las grandes compañías y de los grandes estados. Así pues, obviamente, con el crecimiento de esta tendencia también se ha incrementado la severidad con la que se aplican las sanciones por los incumplimientos legales. Cuando hablamos de la simplificación de trámites a través de la digitalización, debemos tener en consideración que a partir de estas nuevas tendencias en las relaciones internacionales, seguimos viendo cómo los estados han decidido modificar o eliminar diversos procesos tradicionales, tanto así que ya hay cursos o embajadores, inclusive, en ciberdiplomacia y tecnoplasia.
Es decir, se han eliminado los procesos tradicionales internos en las relaciones, lo que era el face to face. De manera que gracias a las nuevas tecnologías y a la automatización de procesos, se funciona como una herramienta de facilitación en las relaciones internacionales, generando, por supuesto, la simplicidad y la eficiencia en relación con el tiempo, además de un ahorro económico en las comunicaciones, ¿no? Los sistemas en línea tienen la capacidad de simplificar tareas. Sin embargo, no escapa de la realidad que en un corto plazo pueda representar problemas específicamente para las autoridades de los estados que todavía no se encuentran alineados con las últimas actualizaciones tecnológicas. Finalmente, como última tendencia en las relaciones internacionales, debo mencionar que tanto la complejidad internacional como la complejidad local ha traído un sinfín de alternativas que busquen mitigar los choques entre la alineación internacional y la cooperación entre jurisdicciones con complejidades locales. Para ello, organismos internacionales tienen un rol fundamental porque son los encargados de buscar y generar los acuerdos entre las naciones. Traigo, por ejemplo, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y a la Unión Europea, que son transnacionales que coordinan la legislación internacional. Por eso, a medida que los negocios crecen, la legislación tiene la obligación de buscar soluciones entre las naciones para regular las relaciones comerciales entre los países. Queridos compañeros, esto ha sido todo por hoy, no sin antes despedirme y desearles muchísimas gracias por su atención.